Buenos días. Continuando con el programa que tenemos para la mañana de hoy, vamos a presentar a los tres conferencistas que nos acompañarán en esta jornada. En primer lugar, Wilfredo Camacaro, quien es economista, doctor en ciencias administrativas, es profesor titular, jubilado, activo en la Escuela de Economía de la Universidad de Carabobo, es conferencista nacional e internacional, tiene varias publicaciones, es docente de posgrado en otras universidades, además de la Universidad de Carabobo, investigador y pues lo más importante para nosotros, amigo del Centro de Investigaciones y Análisis Prospectivo, y siempre nos está apoyando en todas las actividades que realizamos. Luego tenemos a Luis Crespo, él es economista, magíster en moneda e instituciones financieras, conferencista, es profesor de economía en la Escuela de Economía y la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela, investigador y también cercano a las actividades que estamos realizando dentro del Centro de Investigación y Análisis Prospectivo. Y luego tenemos a Dilio Hernández, quien es economista, internacionalista, con estudios de posgrados en Economía Internacional, doctor en Ciencias Sociales, conferencista nacional e internacional, y es el director ejecutivo del Centro de Investigaciones y Análisis Prospectivo. Entonces, en este momento vamos a tener a los tres conferencistas realizando una vinculación de los artículos que ellos escribieron en el blog del CIAP y sus programas en los cuales les hicimos una entrevista para YouTube, y vincularlo con el tema que estamos trabajando toda la mañana de hoy. Entonces le damos la palabra primero a el doctor Wilfredo Camacaro. Que los biólogos dicen que las bacterias viven compitiendo permanentemente en el cuerpo humano, asimismo el cuerpo económico vive moviéndose por una competitividad permanente de los diferentes factores pues, que constituyen el comportamiento del sistema económico. Eso también lo relacioné con los virus y en las partes de virulencias pues centré en el orden económico lo que son los comportamientos cambiarios, las depreciaciones, revaluaciones, todas ellas las conjugo y de ahí me voy a lo que en medicina hablan de la semiótica, y en esa semiótica que es estudio de los signos, la medicina centra mucho lo que es la semiotología clínica o la semiótica clínica, donde se trabaja cuáles son los signos y las perturbaciones que se ven en el cuerpo humano, y de ahí pues se ven las manifestaciones que dan las muestras tumorales, y ellas las relacioné con lo que significa el tumor que estamos viviendo los venezolanos con respecto a la pérdida de protagonismo del Bolívar, que es curioso que en un modelo que se ha denominado bolivariano, pues hemos visto la salida total del Bolívar como signo monetario. Lo que allí utilizo un término que de alguna manera lo he enfrentado frente a los llamados a dolarización, que yo lo asumo que el problema grave o el virus grave que hay que atender es precisamente la desbolivarización que se está viviendo, más que buscar una divisalización, es decir, la participación de cualquier otra divisa como medio de intercambio. Lo que quiero referir con esto es que aún cualquier tipo de signo monetario externo que se quiera utilizar no va a poder frenar el problema del tumor inflacionario que estamos viviendo, que ya más allá que inflación es una hiperinflación, y como en la Escuela de Economía de Carabobo pues se ha venido trabajando mucho lo que se ha hablado de esta inflación o digamos la hiperestinflación. Y en esta hiperestinflación se relaciona mucho el crecimiento que hay en la inflación frente al decrecimiento acelerado que hay del Producto Interno Bruto. Esos dos elementos los combiné para trabajar lo que sería la semiótica económica en símil con la semiótica clínica de la medicina. De ahí paso a trabajar lo que es la disritmia, que sabemos que en medicina se refiere a la alteración del ritmo. Ella la llevo, bueno, por supuesto, tanto en el orden cardíaco como el cerebral. El cardíaco por los flujos sanguíneos, el cerebral por los ritmos electrónicos que emite el cerebro.
Y eso lo conduje a una relación con lo que puede ser el funcionamiento del Banco Central de Venezuela, y allí como la emisión y contracción dineraria, que muchas veces se apoya, o generalmente lo hemos visto que ha venido apoyándose en la emisión de dinero inorgánico. Y cuando hablamos de dinero inorgánico es precisamente donde vemos una de las debilidades en la emisión de dinero sin mantener lo armónico que debe ser el comportamiento de esa emisión en relación a la cantidad de producción nacional. Y esto lo relacioné para que, con respecto a la idea de que no se vea como que lo que estamos planteando es extremadamente novedoso, aunque sí llama la atención esta manera de interpretar la economía con otras disciplinas. Lo relacioné con algunos aspectos que se han manejado en el pensamiento económico. Llámese William Petit, que trabajó la idea de lo que él denominó la formación de las masas monetarias, trayendo como consecuencia pues una emisión de dinero que no está armónica con el proceso de producción, donde él consideró que eso venía a constituir lo que puede ser la masa corporal. Y entonces él decía que el exceso de grasa política la llamaba, afecta el comportamiento armónico del cuerpo humano, y él lo relacionaba con lo que puede ser la grasa política de la economía, donde la refiere pues a la cantidad de dinero que puede estar allí. Esa cantidad de dinero, así como en el cuerpo humano el exceso de grasa obstruye los movimientos, la escasez de grasa también lo dificulta, dice William Petit. Y eso lo vemos también en la economía como el exceso monetario o el exceso de la masa monetaria genera distorsiones en el comportamiento económico, y también la escasez de dinero pues genera una depresión o una caída del proceso productivo. Entonces, esos elementos los tomé en cuenta como factores del pensamiento histórico económico, y allí incluía otro pensador económico, médico dedicado a la economía, como fue François Quesnay, el padre de la fisiocracia, donde ellos también manejan el proceso circulatorio, muy similar a lo que es el aparato circulatorio humano, y de allí ven cómo circula el flujo monetario, o sea, cómo se expande y se contrae, y en esa expansión y contracción ellos hicieron, o los fisiócratas, pero fundamentalmente Quesnay, hicieron ese análisis económico. Bueno, Profe, eso lo... Perdón. profe, le queda un minuto. Me queda un minuto, imagínate, nada más para presentar lo que decía. Bueno, al final lo que quiero decir es que nosotros, o sea, yo traté de llevar eso entre lo que es la disritmia, que es las alteraciones del ritmo, y esas alteraciones del ritmo cardíaco, pues lo relacioné a la forma como se da la conformación que son los temblores que se dan desde el punto de vista del comportamiento de la fibra. Lo relaciono con el comercio doméstico venezolano, que hemos visto todo eso del bachaqueo y todos esos elementos que hemos traído allí. Todo ello nos lleva a ver cómo se da una contracción de los latidos, y esos latidos dirigidos directamente del Banco Central de Venezuela, que ha obstruido el sistema monetario, el sistema financiero, y ya con la caída de esto es lo que llamé arritmia, que en la medicina significa la paralización total del ritmo. Bueno, Gracias, profe. muy Gracias, resumido, Wilfredo. Ha hecho un gran esfuerzo. Ahorita lo volvemos a contactar para la siguiente ronda. Vamos a darle paso al profesor Luis Crespo para que nos presente su resumen y su vinculación con este tema que estamos tratando hoy. Y ahora en medio de la pandemia, deseo darle las gracias y saludo especial a la profe Judith, a Dilio, a la profe Dagmari, que bueno, hemos estado interactuando en las últimas semanas desde una perspectiva académica y profesional. Realmente le doy las gracias y un saludo a los invitados que nos están acompañando en este conversatorio de hoy. Hoy conocí al profesor Wilfredo. Bueno, es un placer para mí compartir este espacio. Y voy a utilizar sus 5 minutos, profe, para ser consecuente con lo que usted ha estado planteando de la transdisciplinariedad
y la interrelación entre la ciencia. Cuando yo desarrollo el tema económico, sobre todo en los indicadores macroeconómicos, utilizo el símil de cuando nosotros vamos al médico, a un especialista, y él no se atreve a realizar ningún diagnóstico si usted no tiene los exámenes de laboratorio. Es a partir de los exámenes de laboratorio, valga la redundancia, y el comportamiento de los indicadores del cuerpo humano. Pongo un ejemplo, los triglicéridos, el colesterol, el ácido úrico y así sucesivamente, que él comienza a realizar su diagnóstico y el plan para enfrentar la situación que tú puedas estar teniendo como problema de salud. Bueno, en la economía somos una ciencia, vamos con base al método, y en este caso yo voy a dedicarme, o mi trabajo en los últimos meses ha sido un seguimiento sobre el comportamiento macroeconómico en la economía venezolana durante los últimos 20, 30 años. Eso nos ha permitido observar distintas etapas de la economía venezolana. Y bueno, es un poco lo que yo voy a presentar hoy. No sé si se está en este momento viendo la presentación. Yo hice una pequeña presentación sobre el escenario económico venezolano en medio de la pandemia, y allí trato de identificar aspectos en la economía mundial, en la economía latinoamericana, y aterrizo luego para finalizar en Venezuela. Y es donde me atrevo a ubicar en qué momento se encuentra la pandemia del COVID-19 en el mundo. Y es fundamental caracterizarlo, describirlo e identificarlo. En estos momentos, la pandemia, y hay un consenso de los organismos multilaterales y los organismos mundiales, perdón, de que ha tenido un impacto devastador en la economía mundial. Se describe inclusive que la última década de los avances en economía en el mundo fueron devastados, fueron destruidos por la pandemia y el shock económico, los choques económicos que generó la misma a nivel mundial. Además, bueno, la situación de la pandemia y su comportamiento asimétrico, porque la misma no ha tenido el mismo impacto ni en los continentes ni en los países, y esto dependiendo de las capacidades y las condiciones de los propios países. Entonces, ¿qué tenemos en la pandemia cuál es el estatus o la situación de la pandemia hoy? A nivel mundial, pudiéramos decir que Europa, Asia, los Países Bajos se encuentran en una situación donde la pandemia está saliendo, viene pasando, aunque en las últimas semanas se han observado algunos rebrotes que han generado nuevamente nerviosismo e incertidumbre. Podemos decir que a nivel mundial podemos identificar las grandes economías, los grandes países donde ya la etapa aguda de la pandemia está saliendo. En el caso de América Latina, debemos reconocer que está en pleno desarrollo la pandemia, con unos impactos devastadores en las economías, e insisto, de manera asimétrica. La magnitud de la misma ha sido diferente, insisto, dependiendo de las capacidades en las cuales se encontraban esas economías. Y cuando identifico esas capacidades, lo describo tanto en lo sanitario como en los regímenes de seguridad social y la situación económica de los países. Podemos identificar esos tres elementos y la situación en la cual estos se encontraban antes de la pandemia. Países con sistemas de salud muy fuertes o organizados han podido dar mejor respuesta en términos sanitarios. En el aspecto social, dependiendo del régimen de seguridad social, su amplitud, su fortaleza, ha permitido de una manera u otra responder en apoyo a las familias. Y todo lo relacionado con la capacidad fiscal, el espacio fiscal o el músculo fiscal que pueda tener esas economías, han podido apoyar en mayor o en menor medida
a la familia con base a las recomendaciones o las estrategias de los organismos mundiales. Por ejemplo, no es lo mismo lo que nos ocurre a los venezolanos para cómo enfrentar esta situación y la capacidad que pueda tener el Estado a lo que hemos observado, por ejemplo, en Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, Brasil y en Argentina y Colombia, donde las estrategias, insisto, de manera diferenciada, dependiendo de sus capacidades, han podido responder. Un ejemplo muy simple, los bonos o las transferencias de efectivo realizadas por esos países a las familias vulnerables. Yo observaba un promedio de $117 aproximadamente. Pues, la CEPAL ha recomendado transferencia, apoyos a la familia de $143. Un ingreso extraordinario durante la pandemia. Se hablaba inicialmente de 6 meses para poder apoyar a la familia. Pero bueno, dependiendo de la capacidad fiscal de los países, esa política se ha podido implementar. Cuando usted compara, en Bolivia fue una bonificación de 110, en Argentina de 111, en Brasil 110, y así sucesivamente. Podemos ver un promedio que supera los $110 y lo comparas con lo que ocurre en Venezuela, te das cuenta de las asimetrías y de cómo las debilidades fiscales de los países no permiten enfrentar la pandemia. Bueno, y además, bueno, el aislamiento de los sistemas, de los organismos multilaterales que pudieran apoyar y que están apoyando en esta situación. Es un poco para describir aspectos relacionados con la pandemia y las estrategias en los países que tienen una fortaleza económica, ¿no?, en América Latina, y que, bueno, el fenómeno del COVID está en pleno desarrollo. Y se ratifica el elemento de la devastación de esas economías en este contexto. En el caso de Venezuela, que sería el último espacio para analizar, bueno, la pandemia en nuestro país está en plena expansión. Esta semana vimos el informe de la Academia de Ciencias Físicas y Matemáticas sobre las perspectivas del comportamiento de los casos en las próximas semanas. Tenemos como antecedente el informe que ellos presentaron al país y bueno, creo que con base al método científico, a la investigación y a la contundencia de sus análisis, se cumplieron. Cuando ellos hablaron de comportamientos diarios de más de 1000 casos aproximadamente entre julio y septiembre, y el informe tenía fecha de mayo, junio, bueno, recordemos el tratamiento terrible que se les dio. En el caso de la economía mundial, y aquí un tanto algunos indicadores. Luis, disculpa, te queda un minuto. Perfecto, y voy retomando, voy a contextualizar. La economía mundial Sí, hoy se presenta, entra formalmente en un proceso de recesión mundial. Los informes del Fondo Monetario Internacional, no sé si ven la presentación allí, ubica un retroceso de la economía mundial de 4.9% en el segundo trimestre del año. La caída de la economía norteamericana en menos 9.5%. Alemania, que es una economía fuerte y robusta y que apalanca parte de Europa, también se mantiene dentro de un proceso de recesión con una caída de menos 10.1%. La India, América Latina, superó las expectativas que proyectaba la CEPAL. Asia y Asia. En definitiva, estos indicadores nos demuestran el proceso de recesión en el cual se encuentra la economía mundial. El resultado de las mismas son los choques de oferta y demanda y en el mercado de trabajo que ha tenido la pandemia, que de una manera u otra ha colocado a las economías del mundo en una situación muy difícil. Sin embargo, las estrategias que se están haciendo de políticas fiscales, monetarias, comerciales, humanas, han de una manera u otra dado una respuesta que podemos evaluar en distintas escalas, en distintos continentes, en distintos países, positiva para sus economías. Bueno, retomo el resto en mis próximos 5 minutos. Gracias, Luis. Ok, le damos la palabra a Adilio Hernández para que haga sus
5 minutos. Dilio, tienes que habilitar el audio para que puedas hablar. Ok, ahora sí. Bueno, gracias a los amigos que hoy nos acompañan, ya a los que no son de Venezuela, en primer lugar, porque, bueno, se interesan por un país, como decía Luis, pues en situación de crisis. Así que nos encanta mucho que esté Santiago, por allá por España, los amigos colombianos que también nos acompañan. Bueno, porque son hermanos de convivencia y de trabajo. Y son académicos además. Y Wilfredo y Luis, pues bueno, amigos de siempre. A mí me correspondió trabajar en el artículo del blog, como lo hago casi todos los últimos 3 años, las perspectivas económicas. Y bueno, ahí uno tiene que ser como medio brujo en este país para hacer proyecciones, ¿no? Luis daba una información muy interesante, que es que aquí no hay data para hacer trabajo de proyecciones. Entonces uno se basa mucho en la experiencia, en el trabajo que acumula como académico, y por supuesto eso tiene su contrapartida en la incertidumbre. Esta es una economía compleja y totalmente rodeada de incertidumbre para hacer pronósticos, ¿no? A mí me encanta mucho el lenguaje que maneja Wilfredo, porque el año pasado yo utilizaba como calificativo de la economía venezolana, el destino de la economía venezolana, y decía que la economía venezolana se le había diagnosticado un cáncer terminal. Así lo expuse en la proyección del año 19 por la crisis que vivió el país en ese momento. Y decía en el año 20, también otra vez repitiendo el lenguaje de Wilfredo, que la economía venezolana había llegado a su etapa de defusión, pues que ya había que hacer el acta de defunción de la economía venezolana en cuanto a modelo de desarrollo. Y el modelo de desarrollo era el modelo populista, rentista, que durante 20 años ha imperado en el país y que ha hecho que ha traído como consecuencia este desastre económico que tenemos, del cual es muy difícil salir, por otra cosa que dice Wilfredo en su lenguaje. Wilfredo, porque sencillamente los doctores que están aplicando la medicina no son médicos, son brujos que tratan de aplicar diagnósticos errados y con pociones sacadas de la nada. Pues entonces quienes dirigen la economía en el país, pues por supuesto no pueden dar ninguna medida acertada porque no conocen esas medidas, y la prueba es el resultado que tenemos en los últimos 20 años. En el análisis que yo hacía en el momento en que hice las proyecciones, yo decía, bueno, esto no es una consecuencia solo de los últimos 7 años del gobierno de Maduro, sino que esto trae un antecedente desde hace 20 años, exactamente desde que arrancamos en el año 2000. Ese famoso modelo del socialismo del siglo XXI se convirtió en el modelo del siglo XXI para destruir un país, y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. En el año 2000, para que tengamos una idea rápida de ese escenario, para el año 2000, Venezuela tenía un PIB aproximado de 146.000 millones de dólares. Cuando Maduro llega al poder en el 2013, eso era más o menos unos 200 millones de dólares. Y hoy en día, la estadística que estamos dando hoy, se aproxima a los 20.000 millones de dólares. Eso desde el punto de vista económico es inconcebible. O sea, uno no puede imaginarse cómo un país puede destruirse en un tiempo como el que se está dando. La inflación, algo igualito. Pues en el año 2000 la inflación era el 20%, ya nosotros estábamos escandalizados. Cuando Maduro llega al poder, ya estaba en 52. Y ojo, esa inflación había estado remozada con los 3 ceros que le quitó Chávez a eso, y eso hizo que le matizaran el indicador. Pero ya para el año que estamos corriendo, estamos hablando de inflación que está por el orden de los entre 16.000 y 20.000%. Ojo, aquí estoy corto porque el Fondo Monetario estima que la inflación en Venezuela el año que viene, este año puede aterrizar en 200.000%. Es decir, es un indicador realmente desastroso en cuanto a la evaluación económica. El crecimiento, bien igualito. Yo decía al comienzo del año, que nosotros íbamos a tener una proyección de 23% aproximadamente.
Y yo quiero decirles que en el año 2000 el crecimiento económico de Venezuela era 2.7%. Cuando Maduro llega al poder, el crecimiento era de 1.3%. Todavía andábamos en la bonanza de los dólares, los precios habían subido y eso permitió rebosar las estadísticas de crecimiento. Pero a partir del año 17, la economía venezolana se montó en una cifra de crecimiento por encima del 20%. Y hoy estamos hablando de un decrecimiento que pudiera estar a final de año con la pandemia entre 25 y 30%. Otro dato realmente desastroso. En cuanto a la tasa de cambio, yo decía en ese momento que nosotros aspirábamos que la tasa de cambio al final del año 2020 fuera de unos 350.000 a 400.000 bolívares. Bueno, nos quedamos cortos. La pandemia llevó eso a proyecciones que están hoy en día entre 450.000 y 500.000 bolívares. Y ojo, cuando Chávez llegó al poder, el bolívar de ese entonces 654 valía el bolívar frente al dólar. En el año 13 le cambiaron los ceros y pasó a 36 bolívares fuertes. Y ahora estamos con esos bolívares fuertes en el bolívar soberano que se volvió a modificar en el año 18 y estamos hablando ya de una devaluación que solo este año, estamos hablando de una devaluación de casi 600%. O sea, son cifras realmente escandalosas. El déficit fiscal, cuando Chávez llegó al poder en el año 2000, era de 4.45%. Cuando Maduro ingresa ya el déficit era en 15.3 negativo. Y estamos proyectando para el año 20 un déficit fiscal de 25 y algunos organismos lo colocan ya en 30%. O sea, es inviable desde el punto de vista de la operatividad fiscal del país. La deuda externa, cuando Chávez ingresó al país, en el año 2000, la deuda externa estaba en alrededor de 50.000 millones de dólares. Bueno, cuando Maduro llega, eso llegó a 161.000 millones de dólares. Y hoy estamos hablando de 170.000 millones con unos intereses que ya no los podemos pagar, con un acumulado casi interanual de intereses en default, cercanos a los 20.000 millones. Entonces, son unos estadísticos realmente terribles. Las reservas internacionales, cuando Chávez ingresó, eran aproximadamente 20.000 millones de dólares. En el año 13 eran como 21.000 millones por el efecto de los ingresos petroleros, la bonanza petrolera. Y hoy estamos hablando no sé si se me cayó el audio. Hoy estamos hablando de que las reservas internacionales están inferiores a los 5.000 millones. De esos 5.000 millones, las reservas operativas, que es con las que uno compra y hace gestiones en el campo internacional, van a estar muy cercanas a menos de 1.000 millones de dólares. Con eso no vamos a resolver absolutamente nada. Silvio, te queda un minuto. Lo que quiero decir es que bueno, la situación de la pandemia, por supuesto, modificó el escenario, le dio un golpe certero a esa economía populista rentista que se había montado en los últimos años. Y bueno, las consecuencias son las que estamos viviendo. Un país con unas perspectivas económicas muy difíciles de superar, porque no hay ninguna luz en el túnel que diga que el gobierno va a cambiar su política. Y como no tiene el oxígeno externo, pues bueno, va a tener que consumir lo que tiene a nivel interno y eso se va a revertir en condiciones de vida del venezolano cada vez más difíciles. Y nosotros decimos que el año que viene va a ser un año muy duro y si a ese año le agregan la ilegitimidad bajo la cual va a rondar el gobierno, pues vamos a tener una economía impredecible en cualquiera de los indicadores que nosotros tratemos de abordar. Bien, muchas gracias a los tres. Realmente demasiada información que tienen ustedes y los temas son tremendamente, como me decía Luis ayer, muy bien densos.